Where did you, like, did you just bring him? It was not the kind of tattoo you get after, like, a wild night out. It wasn't like drinking. No. tequila. You weren't drunk at all. No, it's not a drunk. Amber Heard, otrora estrella emergente de Hollywood, es ahora una de las figuras más controvertidas del mundo del espectáculo. Pero, ¿por qué provoca sentimientos tan fuertes? ¿Qué ha provocado esta antipatía generalizada y cuáles son las razones de esta reacción? Hoy nos adentramos en la historia que ha captado la atención del mundo. ¿Por qué todo el mundo odia a Amber Heard? Desde el brillo de Hollywood hasta el drama de los tribunales, la vida de Amber Heard ha sido de todo menos ordinaria. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha provocado este escándalo público? Espera, si tú también tienes una opinión negativa sobre Amber Heard, entonces comenta 1 a continuación. De lo contrario, comenta el número 2. Y ahora, vamos a desglosarlo. Dentro del drama expansivo que supuso la tumultuosa ruptura de Johnny Depp con Amber Heard, Vanessa Paradis surgió como un personaje destacado del conflicto. Existía una profunda relación entre Vanessa, cantante y modelo francesa que había pasado 14 años de su vida con Johnny. Esta conexión dio una dimensión única y emocionalmente conmovedora a la historia que apenas empezaba a desarrollarse. Su relación era una imagen de estabilidad y devoción, muy alejada del frenesí de Hollywood, y culminó en matrimonio y 2 hijos. Pudieron vivir una existencia tranquila y casi perfecta. Las acusaciones que Amber hizo contra Johnny ganaron protagonismo y, al mismo tiempo, socavan los cimientos fundamentales de la vida que Vanessa había estado viviendo hasta ese momento. En el juicio que tendría lugar en 2020, Vanessa, evidentemente preocupada por las acusaciones, decidió hacer oír su voz. Apoyó sin fisuras a Johnny, defendiéndose como una persona amable, sensible, generosa y no violenta. Su convicción era profunda y sincera. En comparación con la imagen que proyectaban las acusaciones de Amber, sus comentarios daban una imagen muy distinta. Cuando se trataba de Amber, ¿por qué Vanessa parecía estar en el bando de los que no la querían? Desde el punto de vista de Vanessa, las acusaciones que se hicieron contra Johnny no solo eran molestas, sino que constituían un ataque a la reputación del hombre al que ella había amado y que era el padre de sus hijos. No solo era molesto ver cómo la imagen pública y la carrera de Johnny se veían comprometidas por esas acusaciones, sino que también era extremadamente personal. El compromiso y la defensa de Vanessa se basaban en sus propias experiencias personales, lo que contrasta fuertemente con la forma en que se presenta a Johnny en los medios de comunicación. En el mismo momento en que el apoyo de Vanessa sacaba a la luz un sorprendente contraste con las acusaciones de Amber, Winona Ryder, otra de las novias anteriores de Johnny, saltaba a la palestra. En el caso de que el matrimonio de Amber y Johnny se rompiera, no se trataría solo de una ruptura, sino de una oleada de drama judicial y frenesí mediático que tuvo a todo el mundo en vilo, que se inclinó principalmente en contra de Amber y la retrató de una manera poco amable hacia ella. En medio de esta tormenta de polémica, surgió una figura sorprendente, Winona, ex prometida de Johnny y notable defensora de su personaje. Winona, con sus icónicos papeles en Stranger Things y como imagen de Marc Jacobs, ofreció una perspectiva tan personal como conmovedora. Después de haber compartido una profunda conexión con Johnny en los años 90, Winona le brindó su apoyo incondicional. Describió a Johnny como una persona genuinamente buena, cariñosa y atenta, y expresó su sorpresa e incredulidad ante las acusaciones contra él. Oír tan sinceros elogios de alguien que una vez lo conoció tan bien no hizo sino alimentar aún más la opinión pública en contra de Amber. Parece que, si bien el apoyo de Winona a Johnny procedía de una conexión personal e histórica, la implicación de Jason Momoa, un coprotagonista contemporáneo, introdujo una nueva dimensión en la percepción pública de la situación. Jason Momoa, en el deslumbrante mundo de Hollywood, Jason, con su imponente presencia y su encanto desenfadado, parecía encajar a la perfección en el papel de Aquaman, cuando la película para el personaje finalmente tomó forma. Las cosas estaban un poco más enredadas. Algunos rumores sugerían que su química en el rodaje era tan gélida como las aguas del Ártico, y no ayudó que Jason estuviera supuestamente tan frustrado con Amber que la quería fuera de la secuela. Aquaman y el Reino Perdido. La tensión llegó a tal punto que,
Supuestamente, Jason se presentó en el plató imitando a Johnny, hasta en los anillos y el estilo característico de Johnny. Ahora, ¿por qué estaba sucediendo esto? Todo se remonta al infame juicio entre Johnny y Amber. El drama de su batalla legal había arrojado una larga sombra sobre la reputación de Amber, lo que había agitado aún más las ya turbulentas aguas de su relación laboral. La historia no termina ahí, ya que, a pesar de que Warner Bros. Decidió inicialmente separarse de Amber tras la primera Aquaman debido a su infame falta de química, al parecer, Jason estaba bastante frustrado por todo esto. Además, Jason, famoso por su dedicación y su comportamiento amistoso, se encontró en desacuerdo con las polémicas de Amber fuera de la pantalla y el creciente drama en el plató. Para él, el espíritu de trabajo en equipo y colaboración parecía eclipsado por las turbulencias que rodeaban a Amber. La gran pregunta, ¿estaba Jason mostrando su apoyo a Johnny o simplemente se encontraba en desacuerdo con Amber por razones propias? Los rumores sugieren que podría ser una mezcla de descontento profesional y desconexión personal. Cuando las ondas de la tumultuosa relación de Johnny con Amber se extendieron, llegaron incluso a su familia, Lily Rose Depp. Ahora bien, en 2015, la relación de Johnny con Amber era bastante diferente. Este fue el año en que la pareja decidió que estaban tan enamorados que estaban listos para casarse. La boda fue todo un acontecimiento. Como Johnny insinuó más tarde, durante un juicio por difamación de alto perfil, tal vez demasiado holgorio. Sin embargo, entre el champán y el baile, hubo una ausencia clamorosa, la hija de Johnny, Lily Rose Depp. Ahora, te preguntarás, ¿fue la ausencia de Lily Rose una señal de que no le gustaba a Amber? La verdad es mucho más enredada que un simple sí o no. Lily Rose, que ya estaba causando sensación como joven embajadora de Chanel y actriz prometedora, tenía sus propios sentimientos y reservas hacia Amber. Desde el principio, quedó claro que no estaba del todo de acuerdo con la nueva relación de su padre. Imagina estar en el lugar de Lily Rose. Tu padre está en medio de una separación muy pública y complicada con su entonces esposa, Amber. El frenesí mediático y el drama que rodeaba su relación no debían de ser fáciles de sobrellevar. Para Lily Rose, la decisión de no asistir a la boda no se limitaba a evitar una incómoda reunión familiar. También se trataba de cuidar de su propio bienestar mental y emocional. El propio Johnny insinuó la tensión subyacente cuando habló de la boda durante el juicio por difamación. Mencionó el itinerario del evento, que, aparte de las habituales festividades nupciales. Así que, aunque su ausencia pudiera parecer un simple desaire desde fuera, probablemente fue una decisión meditada y basada en su propio sentido de la autopreservación. Al final, la decisión de Lily Rose de no asistir a la boda fue probablemente un reflejo de su deseo de evitar el caos y centrarse en lo que necesitaba para proteger su propia tranquilidad. Joanne Rowling en 2024. Amber fue coronada como la persona más odiada, un título que dice mucho de la tormenta que la rodeaba. Pero la polémica no es una simple tempestad en una tetera, es un huracán en toda regla. Y en el centro del mismo se encuentra nada menos que Joanne, la mente maestra detrás de la encantadora serie Harry Potter. Ahora bien, es importante comprender los detalles que rodean a Amber durante este tiempo. La épica saga de la separación de Amber y Johnny ya había creado olas de drama y teatralidad en los tribunales. A medida que este drama de la vida real se desarrollaba, tuvo un sorprendente cruce con el mundo de Joanne. Johnny, envuelto en la turbulenta separación, fue elegido para el reparto de la serie de películas Fantastic Beasts, una decisión que desató su propia serie de controversias. Joanne, ícono de la literatura, decidió mantener su decisión de que Johnny siguiera en la franquicia. En su declaración, expresó que se sentía cómoda con la participación continuada de Johnny, basándose en su comprensión de la situación y de las complejidades implicadas. La postura de Joanne fue audaz y reflejó claramente su compromiso con sus decisiones y su punto de vista sobre las acusaciones. Sin embargo, pronto las cosas cambiaron. La propia Amber se puso en contacto con Joanne para explicarle su versión de los hechos. Joanne, sin embargo, rechazó la oferta. ¿Por qué?
Es una mezcla de razones que podrían incluir el respeto de Joanne por las acusaciones. Quizás Joanne pensó que tomar decisiones de casting influidas por unas acusaciones tan polémicas y de tan alto perfil podría sentar un precedente precario. Laura Wasser. Hablando de alto perfil, el nombre que no podemos olvidar en absoluto cuando se trata del juicio por difamación de Johnny y Amber es Laura Wasser. Si te fascinan los divorcios de famosos y el drama que a menudo los acompaña, Laura es un nombre que debes conocer. Es la abogada de divorcios que se convirtió en una pieza clave en la tumultuosa separación de Johnny de Amber. Ahora, Laura no es una abogada cualquiera, es una veterana curtida en los divorcios más sonados de Hollywood. Su lista de clientes se lee como un ¿quién es quién? De Tinseltown, con estrellas que confían en ella para manejar sus problemas legales con un puño de hierro envuelto en un guante de terciopelo. Su reputación se basa en la gestión de estos casos complejos, a menudo publicitados, con un nivel de aplomo y profesionalidad que pocos pueden igualar. Sin embargo, su experiencia con Amber fue de todo menos normal. Los agudos comentarios de Laura sobre las acciones de Amber eran una clara muestra de su frustración. A Laura le parecía que Amber intentaba aprovechar su fugaz momento de fama y mantener su relevancia reavivando viejas batallas legales. Para alguien como Laura, conocida por su serenidad incluso en los divorcios más turbios, esta situación era atípica y no se limitaba a los papeles legales y al drama de los tribunales. Pero analicemos un poco más este drama. Después de que los mares tormentosos del divorcio de Johnny y Amber parecieran haberse calmado, llegaron a un acuerdo de $7 millones. Amber, en un movimiento que pareció generoso en su momento, se comprometió a donar esa cantidad directamente a una organización benéfica. Parecía el final de un capítulo turbio hasta que Amber decidió reabrir el caso. Desde la perspectiva de Laura, no se trataba simplemente de alguien que buscaba un poco más de dinero. A ella le pareció una maniobra para conseguir más honorarios de abogados con la excusa de una acción legal. Laura, conocida por su dedicación a la equidad y la discreción, encontró este movimiento particularmente preocupante. Para alguien que se ocupa de divorcios de alto nivel y se centra en resolver los asuntos de forma eficaz y justa, las acciones de Amber parecían una estratagema innecesaria y embarazosa. Luego, la frustración de Laura se amplificó cuando Amber escribió sobre sus experiencias con la violencia doméstica en una revista de moda. Esto, según Laura, no fue solo un incumplimiento de su acuerdo de divorcio. Fue un movimiento deliberado que complicó aún más las cosas. Laura vio en ello un posible intento de Amber no solo de prolongar su momento de protagonismo, sino también de afectar a la reputación de Johnny. Parecía que las acciones de Amber no solo estaban desafiando los términos de su acuerdo, sino también tratando de influir en la opinión pública, lo que terminó añadiendo más drama a una situación ya polémica. En la misma línea de navegar entre los focos estaba David Yates. Como director famoso por su trabajo en la serie Harry Potter y sus spin-offs, David Yates conocía bien los focos. Sin embargo, su decisión de mantener a Johnny en el papel de Gellert Grindelwald, en medio de las acusaciones de violencia doméstica de Amber, suscitó una gran controversia. Entonces, ¿por qué David, un director con acceso a talentos de primer nivel y una carrera definida por decisiones de alto riesgo, optó por apoyar a Johnny? Y lo que es más importante, ¿qué revela esto sobre su opinión acerca de Amber? David defendió públicamente su decisión afirmando que el carácter personal de Johnny contrastaba con la imagen que daban los medios de comunicación. En las entrevistas, David describió a Johnny como un hombre decente y amable, rasgos que había observado de primera mano y que, evidentemente, entraban en conflicto con la imagen negativa que se dio de él tras las acusaciones de Amber. Demos un paso atrás y consideremos el contexto más amplio. La decisión de David no se debió únicamente a la defensa de un amigo, sino también a su integridad profesional y a sus propias observaciones. Hizo una distinción entre la situación de Johnny y otros casos de Hollywood que implicaban acusaciones múltiples y de larga duración. David parecía considerar que las acusaciones contra Johnny eran menos sustanciales o menos creíbles, al menos desde su punto de vista, lo que influyó en su decisión de mantener a Johnny en el puesto.
Esta postura condujo inevitablemente a preguntas sobre los sentimientos de David hacia Amber. Aunque David no declaró explícitamente ninguna animosidad, su defensa pública de Johnny y sus opiniones sobre las acusaciones sugieren un sentimiento complejo. Puede que considere que las afirmaciones de Amber no solo perjudican a Johnny, sino que también pueden sesgar la imparcialidad de la evaluación del carácter de alguien. Desde el punto de vista de David, podría parecer que las acusaciones contra Johnny, si no están bien fundamentadas, ponen injustamente en peligro su reputación y su carrera. Paul Bettany, pasando del mundo de las decisiones de dirección a las relaciones personales, centrémonos en Paul Bettany, conocido por sus destacadas interpretaciones en WandaVision y Una mente maravillosa. Paul es un experimentado actor cuya vida dio un giro inesperado gracias a su estrecha amistad con Johnny. La amistad de Paul y Johnny floreció en el rodaje de The Tourist en 2010. Los dos actores congeniaron y formaron un vínculo que se extendió mucho más allá del deslumbrante mundo de Hollywood. Pasaron innumerables horas juntos, mientras su camaradería se convertía en una parte notable de sus vidas personales, así como de las profesionales. Sin embargo, cuando Amber entró en la vida de Johnny, la dinámica de esta amistad dio un giro brusco. Amber, la entonces esposa de Johnny, al parecer no compartía el mismo cariño por Paul. De hecho, lo veía como algo más que un actor. Lo veía como una amenaza potencial para su relación con Johnny. Según el testimonio de Johnny ante el tribunal, a Amber no le entusiasmaba la presencia de Paul. Ella parecía sentir que la fuerte amistad de Paul con Johnny podría desviar su atención de ella, lo que terminó creando una tensión subyacente. Las cosas ya estaban agrias entre Amber y Paul, entonces llegó un punto de inflexión que lo cambió todo. Lo que comenzó como un almuerzo aparentemente inofensivo con Paul, su esposa Jennifer Connelly y sus hijos, tomó un giro oscuro. La reunión, que pretendía ser una agradable excursión familiar, se convirtió en un campo de batalla cuando Amber tomó el control de la conversación de una manera bastante incómoda. Su comportamiento fue en aumento hasta el punto de degradar al hijo de Paul, de 18 años, e incluso hacerle llorar. No se trató de un enfrentamiento desafortunado, sino de una afrenta profundamente personal que cruzó la línea que separa el mero desacuerdo de la hostilidad más absoluta. Para Paul, no se trataba solo de un desacuerdo con un amigo, sino de presenciar cómo se trataba con falta de respeto y amabilidad a alguien que le importaba. Una cosa es discutir con un amigo, pero cuando se trata de la familia y se traspasan los límites de la decencia, la situación se transforma en algo mucho más angustioso. La situación se agravó cuando se filtraron mensajes de texto privados entre Paul y Johnny durante un caso de difamación en el Reino Unido. Estos textos, que incluían algunos comentarios especialmente duros y violentos sobre Amber, fueron desestimados en un principio como mero humor negro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El escrutinio público y la retorcida interpretación de estas conversaciones privadas no hicieron sino echar más leña al fuego. A pesar del intento de Johnny de enmarcar los textos en una especie de humor negro, el efecto en la relación entre Paul y Amber fue duradero y profundo. Penélope Cruz y Javier Bardem. La implicación de Penélope Cruz y Javier Bardem en el juicio por difamación de Johnny y Amber añade otra capa a esta intrincada narración. Tanto Penélope como Javier, que son titanes por derecho propio dentro de la industria, no han sido tímidos a la hora de expresar su desaprobación hacia Amber, sobre todo en lo que respecta a sus batallas legales con Johnny. Sin embargo, la pregunta que se impone aquí es, ¿por qué los dos hablan tanto de su antipatía por Amber? Para entenderlo, hay que saber que la relación de Penélope con Johnny se remonta a cuando ella tenía 19 años. Lo conoció a través del legendario cineasta Pedro Almodóvar. Desde su primer encuentro, Penélope quedó impresionada por el comportamiento de Johnny. Su relación laboral floreció con memorables colaboraciones en películas como Blow y Piratas del Caribe. En Mareas Extrañas, cada proyecto aumentó su respeto y admiración por Johnny. Por eso, cuando la opinión pública empezó a hablar mal de Johnny, la reacción de Penélope fue de sorpresa y confusión. En una sentida declaración, describió a Johnny como un alma bondadosa y gentil, lo que contrastaba con la figura violenta que se presentaba en los medios de comunicación durante sus disputas con Amber.
Javier también ha compartido sentimientos similares. Como amigo íntimo de Johnny y alguien que ha trabajado con él, las opiniones de Javier están teñidas por sus propias interacciones y experiencias con Johnny. Sus declaraciones públicas se hacen eco de la creencia de que las acusaciones contra Johnny no se corresponden con la persona que él conoce. Tanto para Javier como para Penélope, sus antiguas amistades y colaboraciones profesionales con Johnny dibujan un panorama muy distinto del que ha descrito Amber. Mientras que las perspectivas de Penélope Cruz y Javier Bardem fueron moldeadas por sus relaciones profesionales y personales de larga data con Johnny Depp, la famosa cantante, la participación de Sia en la controversia fue alimentada por un conjunto diferente de factores. Sia, en medio de la tormenta de la saga legal de Johnny y Amber, Sia hizo olas con su postura franca en Twitter, alineándose claramente con Johnny y arrojando serias dudas sobre las acciones y los motivos de Amber. Todo comenzó cuando Sia compartió un vídeo en YouTube en el que afirmaba exponer la verdad sobre quién tenía realmente la culpa en la turbulenta relación. Fue un paso más allá con un tweet en el que sugería que Johnny era la verdadera víctima de este drama. Como resultado de este cambio dramático de la narrativa dominante, Johnny fue retratado bajo una luz más simpática, y la integridad de Amber fue puesta en duda. El tercer tuit de Sia añadió aún más capas de misterio al creciente drama que estaba teniendo lugar. Arrastró a Elon Musk a la discusión y cuestionó si Musk había contribuido a los $7 millones que Amber afirmaba haber donado a la caridad. Se trataba de una cifra que Amber obtuvo como parte del acuerdo de divorcio que recibió de Johnny. La sugerencia que estaba haciendo Sia era obvia para todos los que la escuchaban. Puso en tela de juicio la validez de la donación benéfica de Amber e insinuó que los objetivos de Amber podían ser más pecuniarios y deshonestos de lo que había manifestado públicamente. Para responder a tu pregunta, ¿por qué Sia adoptó una postura tan firme contra Amber? Una mezcla de su confianza personal en la inocencia de Johnny y una reacción ante lo que ella consideraba un comportamiento engañoso e injusto parece haber sido la fuerza motriz de sus fuertes sentimientos. A ojos de Sia, el asunto era algo más que un simple desacuerdo sobre la ley. Ella creía que era una cuestión no solo de honestidad, sino también de justicia. Además, sus tweets expresaban un profundo sentimiento de enfado causado por lo que ella consideraba deshonestidad por parte de Amber. Bill, que es conocido por su propensión a enfrentarse a temas difíciles con humor y franqueza, ha dejado muy clara su postura en este asunto de gran repercusión. En el transcurso de su podcast, Bill declaró que era incapaz de soportar la idea de ver el juicio en toda su caótica complejidad. Por otra parte, ha expresado su convencimiento de que Johnny parece estar imponiéndose en el tribunal de la opinión pública. Según el punto de vista de Bill, en caso de que se demuestre que las acusaciones de Amber son falsas, ¿saldrán a expresar su arrepentimiento las personas que rápidamente se pusieron de su lado? Sin embargo, los comentarios de Bill no terminaron con Amber. Salieron a la luz una serie de contradicciones en el relato de Amber y apuntó contra los grupos de defensa de las mujeres, culpándoles de su silencio ante estas revelaciones. No cabe duda de que su actitud es una manifestación de su descontento con lo que considera un doble rasero en la forma de tratar las acusaciones graves. Las observaciones de Bill arrojan luz sobre un debate social más generalizado. Cada vez que una historia empieza a desmoronarse, ¿qué tipo de respuesta deben tener el público en general y las organizaciones de defensa? La forma en que aborda este asunto con una combinación de comedia y seriedad empuja los límites e inicia conversaciones que muchas personas podrían evitar. Ahora, es posible que Bill Burr haya aportado un juicio a la vez humorístico y crítico sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. El análisis de Joe Rogan, en cambio, profundizó en aspectos concretos del caso. Un tal Joe Rogan Joe, el podcaster que no se contiene y es famoso por sus opiniones descaradas y a veces polémicas, ha opinado sobre el drama legal que envuelve a Johnny y Amber con una furia difícil de ignorar. En el encuentro con Joe Rogan, Joe no solo reconoció la victoria de Johnny, sino que se metió de lleno en el conflicto al emitir un duro juicio sobre Amber. Joe es tan directo como siempre. Utilizó la demanda por difamación como plataforma para desvelar lo que considera que son los verdaderos colores de Amber.
y declaró que el juicio era una gran victoria para Johnny durante el proceso. Joe no se contuvo a la hora de expresar su disgusto por Amber durante toda su sesión de podcast. Sus actos y comentarios fueron analizados con ojo muy crítico y se refirió a ella como una loca. Una ocasión en la que Amber afirmó haber utilizado un determinado producto cosmético para disimular lesiones fue uno de los puntos clave sobre los que Joe centró su atención. Esta alegación fue finalmente desmentida por la propia empresa de cosméticos, que señaló que el producto en cuestión ni siquiera estaba disponible en el momento en que Amber afirmó haberlo utilizado. Este es un ejemplo flagrante de lo que Joe considera una conducta manipuladora por parte de Amber, y lo vio inmediatamente, un esfuerzo deliberado por engañar al público en general y ganarse sus simpatías presentando una historia que no es cierta. Más allá de la conducta de Amber, las críticas de Joe van más allá. Expresó su descontento con la respuesta cultural general al caso, incluida la rapidez con que algunos grupos de defensa y el público en general aceptaron la historia de Amber sin someterla a una investigación rigurosa. En su transición del ámbito de los podcasts al mundo de la comedia, Chris Rock, que nunca rehúye los temas polémicos, utilizó su gira de comedia sobre la muerte del ego en el Reino Unido como escenario para lanzar una crítica a Amber totalmente sin reservas. ¿Qué fue lo que hizo que Chris sintiera un desprecio tan fuerte por Amber? Todo puede remontarse a uno de los episodios más peculiares y comentados que se produjeron a lo largo de la lucha judicial en la que se vieron envueltos Amber y Johnny. Acusaciones de que Amber había orinado en el lado de la cama de Johnny, que ahora se han hecho tristemente célebres. De la manera que es característica de Chris, se aferró a este detalle único e hizo la observación de que una vez que alguien ha hecho algo tan horrible como orinar en la cama de otra persona, es fundamentalmente culpable de todo. El terrible comportamiento que Chris presenció no era solo una aberración a sus ojos. La credibilidad de Amber quedó irreversiblemente dañada a raíz de este incidente crucial, según su punto de vista. Las peculiares circunstancias que rodearon la acusación de las heces no fueron lo único que Chris mencionó en su crítica. Aprovechó la ocasión para iniciar una crítica cultural más amplia. El lema Believe All Women, que se ha convertido en un componente esencial de la campaña Me Too de Fox, fue objeto de sus bromas sobre las mujeres. Chris planteó un reto a las y cuestionó la aceptación automática de las declaraciones de Amber, introduciendo una notable excepción para ella. A pesar de que su humor era cortante, actuó como vehículo de un nivel más profundo de cinismo respecto a la forma en que el público y los medios de comunicación tratan este tipo de afirmaciones. Como es característico de Chris Rock, sus comentarios no solo fueron polémicos, sino también profundos. Mediante el uso de la comedia, fue capaz no solo de entretener, sino también de analizar las contradicciones y aparentes extralimitaciones presentes en la historia de Amber. En su actitud, reflejo de frustraciones mayores, se refleja un enfado mayor por lo que percibe como falta de análisis crítico en la precipitación de los juicios y los entresijos del debate público en torno a casos de gran repercusión. Sr. Greg Ellis. Por último, Greg Ellis, muy conocido por su participación en las películas de Piratas del Caribe junto a Johnny, ha hecho oír su voz alto y claro cuando se trata de dónde está su apoyo en medio del drama que está teniendo lugar entre Johnny y Amber. Sin embargo, lo intrigante de esta situación es que su rechazo a Amber no es solo un rencor personal o un simple acto de devoción hacia un amigo. Se trata de un problema mayor que él percibe en la forma en que los medios de comunicación y las narrativas sociales tratan los casos de desigualdad e injusticia de género. La razón de esto es que después de que el juicio por difamación entre Johnny y Amber terminara y Amber fuera declarada culpable, ella hizo una declaración sobre el impacto potencial que esto podría tener en las mujeres que habían sobrevivido al abuso doméstico. Greg respondió a sus declaraciones. No se contuvo cuando se trató de Twitter. El movimiento Boy Scouts Men Too es una causa que trata de centrar la atención en las historias de hombres víctimas de malos tratos y de abordar lo que él considera un olvido en las conversaciones más amplias sobre género y justicia. Greg respondió a este olvido enviando una serie de tweets en apoyo del movimiento.
El agravio que Greg siente hacia lo que considera prejuicios en la sociedad y los medios de comunicación queda patente en sus tweets y en sus declaraciones al público. Cree que la precipitación con la que se dictan las sentencias y la ausencia de un debate detallado pueden dar lugar a injusticias y a una percepción sesgada de situaciones excepcionalmente complicadas. Tras conocerse la decisión, Greg expresó su alegría enviando un exultante tuit. En su opinión, la sentencia no solo era un triunfo para Johnny a nivel personal, sino también para la verdad en general. Su celo no disminuyó en ningún momento. Además de expresar su agradecimiento a sus seguidores, procedió a mostrar su apoyo a Juanico, animando a sus seguidores a mantener su apoyo inquebrantable hacia él. La historia de Amber Heard es compleja, llena de acusaciones, batallas legales y una profunda división en la opinión pública. Tanto si la consideras una víctima como una villana, una cosa está clara. La reputación de Amber Heard ha quedado irreversiblemente dañada. ¿Qué opinas de los motivos de la reacción en su contra? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para conocer más detalles sobre los personajes más controvertidos de Hollywood. Gracias por vernos y hasta la próxima. Manténgase informado y curioso.